Buen día, chicos de quinto, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en cada una de sus casitas. Antes de iniciar nuestra clase hoy 19 de mayo, vamos a realizar una pequeña oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y mentalmente le vamos a decir a Papito Dios: Papito Dios, te pido que te poses en mi boca para que me ayudes a pronunciar siempre la verdad y nada más que la verdad. También te pido que te poses en mis oídos para que me ayudes a escuchar siempre cosas buenas y pueda repetirlas muchas veces y hacer de mí alguien de bien pensar. También te pido que te poses en mis ojos para que me ayudes a ver la linda familia que me has dado y el mundo que me has puesto. También te pido, Papito Dios, que te poses en mis manos para que me ayudes a hacer siempre lo correcto. También te pido que te poses en mis pies para que me ayudes a caminar siempre por el sendero de ti. Te pido que también te poses en mi corazón para que me ayudes a ser siempre tu hijo y en él esparzas tus bendiciones y buenos deseos. Por último, te pido que te poses en todo mi ser, porque en el día que tendré hoy quiero entregarme a ti y que tú formes parte de mis acciones y de todas las cosas buenas. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. En nuestra clase de hoy vamos a ver las clases de narración y primero vamos a recordar el tema que ya hemos visto, que es sobre la narración. ¿Qué es la narración? La narración es el relato de hechos reales o imaginarios que posee un inicio, un nudo y un desenlace. También tiene personajes, tiene un lugar y un tiempo determinado. Tenemos, vamos a ver 4 clases de narración que son las más principales, que es la novela, el cuento, el mito y la leyenda. En los tiempos de los abuelos, en la radio habían historias de amores, viajes y sueños. Luego, con imagen y sonido, estas historias de amor famosas han sido. ¿Sabías que una de esas historias de amores y aventuras sin fin podían salir de una máquina de escribir? Un relato largo podemos leer, aventuras, brujas, hadas o personas puede tener. Así sea por radio o televisión, en un viejo libro, en un computador, encontramos historias que nos llenan de emoción. Además de los cuentos y de las novelas, ¿qué otras clases de texto cuentan historias? Entonces, como ya les había dicho, vamos a ver también, aparte de las novelas y el cuento, vamos a ver el mito y la leyenda. La narración nace por la necesidad de los seres humanos de contar historias, pero no todas las historias se cuentan de la misma manera. Por eso hay distintas clases de narración. Vamos a iniciar con la novela. La novela narra una historia central que puede partir de la realidad o de la imaginación. Incluye pequeñas historias dentro de lo central, es extensa, por eso se divide en capítulos e incluye varios personajes. Las novelas las podemos encontrar tanto en libros como en la televisión. ¿Qué novelas les gusta ver a ustedes? Ya sea la novela de La Rosa de Guadalupe, las novelas que dan en RCN, en Caracol, en telenovelas, hacen parte de las clases de narración y es la novela. Es una de las más extensas porque tiene más personajes, más que el cuento, más que la leyenda, más que el mito. Entonces, cuando lo vemos tanto en libros como en la televisión, hay bastantes capítulos. Nuestra siguiente clase de textos narrativos es el cuento. El cuento cuenta una sola historia que puede partir tanto de la realidad como de la imaginación. Podemos encontrar personajes reales o imaginarios. Sus acciones tienen alguna consecuencia
Es muy breve y se puede leer en poco tiempo y incluye pocos personajes. Vamos a ver un ejemplo de cuento. Desobediente. En un lindo y florido bosque vivía una simpática familia de conejitos compuesta por papá conejo, mamá coneja y dos hermosos conejitos, Lina y Chiquitín. Papá conejo se dedicaba a conseguir lo necesario para su linda familia: ropas, zanahorias, lechugas. En cambio, mamá coneja se encargaba de arreglar la casa, cuidar el hermoso jardín que la rodeaba y de educar y enseñar a sus dos preciosos hijitos. Un día, mamá coneja, al ver a sus dos hijos ya grandes, decidió llevarlos a explorar el bosque, no sin antes darles muchas recomendaciones. No se alejen de mamá, no se entretengan con otros animalitos, pueden ser trampas de cazadores de conejos que quieren atraparnos. Y por último les dijo, no reciban comidas de ningún extraño. Lina y Chiquitín estaban ansiosos de que llegara la hora de partir e internarse en el bosque, desde donde se oía el trinar de los alegres pajaritos, aunque también llegaba a sus oídos el rugir de feroces animales. Pero no tenían miedo, porque iban con mamá. Lina, con una falda rosada que le hacía más simpática que nunca, saltaba al son del vuelo de unas coloridas mariposas que daban más brillo a este lindo día. Chiquitín hablaba con mamá coneja de los otros animales que había en el bosque, cuando de repente cayeron en la cuenta de que Lina no estaba con ellos. Pero para no alarmar a los otros habitantes, decidieron buscarla ellos dos, en los agujeros de los árboles, entre las ramas, detrás de los arbustos, pero no encontraban a Lina. Mamá coneja, muy preocupada, pidió ayuda a los demás animales. Ardillas, pájaros, monos, liebres, comadrejas, todos empezaron a buscar a Lina, pero sin resultado. De repente, se oyeron unos quejidos. ¡Ay! 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 Corrieron hasta el arbusto y, ¡oh sorpresa!, era Lina quien se revolcaba de dolor, pues tenía una patita quebrada. Se había encontrado con un simpático mono quien le quiso enseñar a subir a los árboles, saltar de una rama a otra, pero nuestra conejita aprendiz no logró hacer las piruetas que hacía su heroico amigo. Siguió intentando, pero con tan mala suerte que al querer trepar el árbol, cayó y se quebró la pata. Lina, muy arrepentida de esta nueva travesura, prometió escuchar más los consejos de mamá y de ahí en adelante ser una conejita muy, pero muy obediente. Ahora vamos a ver unas semejanzas y unas diferencias que tienen el cuento y la novela. Las semejanzas es que los dos textos son narrativos, tienen la misma estructura, inicio, nudo y desenlace, recurren a los mismos elementos, personaje, tiempo y espacio, usan el lenguaje narrativo, los diálogos y las descripciones y cuentan con los mismos tipos de narradores. Los hechos son creados por la mente de un escritor y sus diferencias es que la novela es más extensa que el cuento, la novela utiliza más personajes. En el cuento todas las acciones tienen una consecuencia clara, en la novela no. En el cuento los personajes, el tiempo y el espacio están relacionados entre sí y viven en función del desenlace de la historia. En la novela no. La novela crea historias entrelazadas con una central, el cuento una sola historia. Entonces estas son algunas semejanzas y diferencias que tienen la novela y el cuento. Ahora vamos a ver el mito. En el mito se narra el origen de los seres o de los elementos de la naturaleza. Es muy breve y puede leerse en poco tiempo y presenta personajes fantásticos. Vamos a ver un ejemplo. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu,
y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatz se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumatz producieron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, vimos como una tribu de indígenas creían que así era la creación, fue la creación del hombre. Entonces, los mitos han sido contados y han venido llegando de generación en generación, ya sea del abuelo a sus nietos o del padre a sus hijos. Ahora vamos a ver la leyenda. Entonces tenemos que la leyenda es una mezcla de hechos reales e imaginarios. Resalta la importancia de las normas sociales, es muy breve, también puede leerse como el cuento en poco tiempo y sus personajes pueden ser reales o imaginarios o sobrenaturales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es la leyenda de la Madre Monte. Campesinos y leñadores que la han visto la describen como una mujer corpulenta y elegante, vestida de hojas y musgo, mitad mujer y mitad monte, de piel y ojos de lagarto, cubre su cabeza con un sombrero grande de paja y hojas que opacan su rostro. Vive en los sitios enmarañados con árboles frondosos y en el nacimiento de las quebradas, y convive con las fieras, serpientes, aves diurnas y nocturnas de la selva, alejada de la civilización, orienta en el periodo de selva a los animales y aúlla de dolor cuando cae alguna de las criaturas de su dominio. Dicen que cuando se baña en las quebradas o en las cabeceras de los ríos, estos se enturbian y ennegrecen. Se crean las tormentas acompañadas de rayos y centellas, y vienen las crecientes que botan la suciedad de las selvas y los campos. Las aguas se desbordan causando inundaciones y borrascas fuertes que ocasionan daños espantosos. Persigue incansablemente a los depredadores de la naturaleza, como a los cazadores que aniquilan los animales del bosque, y a los leñadores que talan la selva sin piedad para sembrar cultivos ilícitos. Cuando se enfurece, sus ojos se transforman en rayos que parecen lenguas de fuego, y se abalanza sobre ellos y con sus ojos penetrantes los atonta, dejándolos inconscientes y desmayados por el terror producido. Persigue también a los que usan dinamita para pescar, a sabiendas del daño producido a los seres vivientes del río, a los ladrones de ganado y a todos aquellos que tratan de dañar la naturaleza en sus dominios.
Ellos despiertan de su sueño producido, perdidos en el bosque y con el camino perdido, convencidos de que no ha sido más que una ilusión. La Madre Monte vigila de día y de noche sentada sobre las piedras, acompañada siempre de sus fieles amigos animales y aves que le ayudan en su ronda eterna para preservar la naturaleza y de defenderla contra el más grande depredador que ha existido, el ser humano, sin atentar contra su vida, porque simplemente lo asusta y atonta, como castigo por haber ofendido lo más preciado, la naturaleza, que es en esencia la vida misma. La Madre Monte simboliza esa lucha que debemos emprender por la supervivencia de todos los seres vivos sobre la Tierra. Ahora vamos a ver las semejanzas y diferencias que tiene el mito y la leyenda. Las semejanzas es que las dos pertenecen a la tradición oral, su autor siempre es anónimo y forman parte de la creencia y las costumbres de los pueblos. Ellas buscan, tanto el mito como la leyenda, explicar hechos y situaciones no comprensibles a través de la razón y la ciencia. Sus diferencias es que el tema del mito es el origen de la vida y de las cosas, y en la leyenda son sucesos importantes de la vida de los pueblos. Pero también tienen una semejanza y es que el mito y la leyenda, como les venía diciendo, viene pasando de generación en generación, ya sea de abuelo a nieto, hijo a padre a hijo, siempre va a ir yendo de generación en generación, tanto el mito como la leyenda. Bueno, otra diferencia es que los personajes del mito siempre son seres sobrenaturales, los de la leyenda pueden ser reales o imaginarios. Los mitos incluyen temas religiosos, las leyendas no. Los mitos hablan de hechos ocurridos antes de que existiera la humanidad y la leyenda relata sucesos relacionados con los seres humanos. Entonces, estas cuatro hacen parte de las partes de las clases de narración. También está la fábula y otras más que hacen parte, pero solamente vamos a ver lo que son novelas, cuentos, mitos y leyendas. Entonces vamos a sacar nuestro cuaderno, vamos a copiar la fecha, las clases de narración. El cuadrito es opcional si ustedes lo quieren hacer, si no, no pasa nada. Entonces solamente copian el concepto de novela, de cuentos, de mito y de leyenda. El que quiera y pueda hacer el cuadrito lo realiza, el que no, no pasa nada. ¿Listo? Entonces voy a resaltar de amarillo lo que deben copiar en el cuaderno de español. Entonces vamos a pausar el video y vamos a copiar las clases de narración, novelas, cuentos, mitos y leyendas. Después de que ya hayamos copiado los conceptos en nuestro cuaderno, vamos a leer primero, antes de desarrollar las páginas, la página 78 y 79 del libro de contenidos, para desarrollar la página 57, 58, 59 y 60 del libro de actividades. Entonces vamos a sacar nuestro libro primero de contenidos para leer la página 78 y 79. Entonces vamos a leer la página 78 y 79. Entonces van a seguir la lectura. Tenemos 100 años de soledad, que haría parte a una novela. Este año, cuando los gitanos llegaron a Macondo y con el alboroto de siempre ofrecieron sus mercancías, Melquiades, el jefe, hizo una demostración pública de un nuevo invento, el imán. Fue de casa en casa arrastrando los lingotes metálicos. Todo el mundo se espantó al ver cómo los calderos y las pailas caían de sus puestos y corrían, y los clavos y los tornillos luchaban por desclavarse. Todo objeto metálico era arrastrado por los fierros mágicos. José Arcadio Buendía, cuya imaginación no tenía límites, pensó que podría utilizar aquel invento para extraer el oro de la tierra. Melquiades le previno:
Para eso no sirve. Pero José Arcadio cambió su mula y un par de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para el sostenimiento de la casa, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para forrar la casa, replicó su marido. Durante meses exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, pero lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV. Entonces esto es una parte de la novela de 100 años de soledad. Ahora tenemos Los amigos del hombre. ¿Cómo estás?, preguntó el caballo. Shh, silencio, dijo el perro. Parece que se durmió. Tengo miedo. Siento que esta es la última noche del viejo Joaquín. Si pudiéramos hacer algo, pero ¿qué pueden hacer un caballo viejo y un perro cojo para ayudar a un hombre enfermo?, replicó el caballo. Si lo desean, podrán hacerlo, dijo una voz. Era el rayo de luna, quien como una mano amiga acariciándoles el lomo los calmó diciéndoles: no hay que tener miedo de lo que se busca con el corazón. Ese hombre que muere no tiene a nadie más que a ustedes. Vienen conmigo. Y allí mismo iniciaron un fantástico viaje al único lugar donde encontrarían la ayuda necesaria, el corazón de los humanos. Mateo Crines, el caballo, y Matías Lanas, el perro, atravesaron la llanura de las estrellas y con la ayuda de Ananías Pelos, el gato, y Elías Cantero, el gallo, lograron salvar la vida del anciano. Joaquín, metiéndose en los sueños de los humanos, llegando hasta su corazón y sembrando allí la semilla de la solidaridad. Pasamos a la página 79. Entonces la anterior era un cuento, ahora vamos con un mito. El nacimiento de la isla Boriken. Había una vez una punta de roca que vivía en el fondo del mar Caribe y soñaba con crecer hasta el cielo. Un día un pequeño cangrejo se acercó a uno de sus huecos, lo revisó y decidió quedarse a vivir allí. A él le gustaban las fiestas, el baile y el vacilón, y feliz con su nuevo hogar, se puso a cantar y a bailar. En eso estaba cuando apareció un mero que, al verlo tan alegre y apetitoso, puso a funcionar su boca de aspiradora para tragárselo entero. A ver lo que le sucedía, la roca se apiadó de él y le brindó uno de sus salientes para que se agarrara bien fuerte con sus palancas. Agradecido con la roca, el cangrejito decidió ayudarla a realizar su sueño. Bailó sin parar, rascando con sus paticas el fondo del mar. La idea era provocarle cosquillas. Bailó y bailó. El tiempo pasó, se convirtió en un cangrejote, tuvo esposa, hijos, nietos y bisnietos, y a todos les enseñó a bailar. Entonces un día el mundo ya no aguantó más las cosquillas y ¡zas!, reventó en un terremoto de carcajadas. La punta de roca creció y creció y, convertida en montaña, feliz salió a la superficie del mar. Así nació Boriken, la bella isla que hoy se conoce como Puerto Rico, con su cumbre de piedra submarina. Y por último encontramos la leyenda del hombre caimán. Cuenta la historia del hombre caimán que en Mangangué, un vendedor de frutas venido de Pinillos, se enamoró de Roquelina, una linda mulata, y ella de él. Pero cuando el papá se enteró, le prohibió al hombre que se le acercara. Tomó a Roquelina del brazo y se la llevó. Fue entonces cuando los enamorados planearon una manera secreta de verse. Pero día a día el hombre se fue volviendo caimán. Como allá los hombres se bañan en la orilla del río y las mujeres en la otra, cada día él observaba en qué momento ella se metía a bañar, se lanzaba y atravesaba al otro lado, a pesar del poderoso remolino que había en la mitad. Lo lograba porque estaba enamorado, y al hacer uso de todas sus fuerzas, el amor lo fue convirtiendo en un poderoso caimán.
Pero como no hay felicidad completa, un día los descubrieron y le tendieron una trampa para atraparlo. Por fortuna, él se enteró a tiempo, atravesó por otro lado del río, acomodó en su lomo a Roquelina y huyeron. Nunca se volvió a saber de ellos, pero las buenas personas estamos seguros de que viven muy felices. Ahora vamos a nuestro libro de actividades para realizar la página 57 y 58, 59, 60, pero primero vamos a hacer la 57 y la 58. Entonces vamos y sacamos el libro de actividades y buscamos nuestra página. Encontramos en el primer punto y unamos con una línea cada uno de los títulos de las narraciones con la idea principal que desarrolla. Entonces tenemos la primera que nos dice 100 años de soledad. ¿El origen de Puerto Rico? No. ¿La transformación de un hombre a causa del amor? No. ¿La salvación de un hombre gracias a sus animales? No. ¿La terquedad de un hombre? Es así, vamos a cambiar el color. Los amigos del hombre, que fue la salvación del hombre gracias a sus animales. El nacimiento de la isla Boriken, que fue el origen de Puerto Rico. Y por último, el hombre caimán, la transformación de un hombre a causa del amor. Así quedaría nuestro primer punto. En el segundo punto tenemos escribir falso o verdadero de acuerdo al contenido de cada afirmación. Entonces tenemos en 100 años de soledad no aparecen elementos imaginarios. Verdadero. Los personajes de los amigos del hombre son propios del mito. Falso. Es un cuento. El nacimiento de la isla Boriken es un mito. Verdadero. Y el hombre caimán no es una leyenda. Falso, porque sí es una leyenda. Tercero, subraya la afirmación que explica la razón por la cual el vendedor de frutas se volvió hombre caimán. A, por el deseo de sobrevivir al remolino. B, por provocar el temor del papá de Roquelina. C, para poder huir con Roquelina. D, por esforzarse tanto para ver a Roquelina. La correcta es por esforzarse tanto para ver a Roquelina. Pasamos al siguiente punto. En la cuarta tenemos que escribamos la acción, que escribamos al final de cada acción el nombre de los personajes que la realizan. Entonces tenemos, bailó sin parar rascando con sus patitas el fondo del mar, fue el cangrejo. Como una mano acariciándole el lomo los calmó, el rayo de la luna. Hizo una demostración pública de un nuevo invento, Melquíades. Tomó a Roquelina del brazo y se la llevó, el papá. Y tenemos que marquemos con una X las afirmaciones correctas. ¿El gitano Melquíades era un hombre honesto? Sí, porque él le dijo que el imán no le iba a servir. ¿El cangrejo ayudó a que la punta de roca cumpliera su sueño?
¿sí? El viejo Joaquín hubiera podido salvarse sin la solidaridad de los humanos. No, porque fue la solidaridad de los animalitos. El vendedor de frutas necesitaba los poderes de los caimanes para no ahogarse en el remolino. Sí. Así quedaría nuestro cuarto y quinto punto. Pasamos a la siguiente página. En nuestro sexto punto tenemos que señalemos el único relato que no utiliza personajes fantásticos. El nacimiento de la isla Boriken, 100 años de soledad, el hombre caimán y los amigos del hombre. La correcta es los 100 años de soledad. Tenemos en el séptimo punto, escribe frente a cada personaje una característica. Matías Lanas era el caballo, entonces era solidario. José Arcadio, que fue el de 100 años de soledad, que cambió su mula y el par de chivos por el imán, fue una persona ingenua que no escuchó. El cangrejo también fue una persona solidaria. Y el hombre caimán fue una persona amorosa. Por amor se convirtió en un hombre caimán. Pasamos al siguiente punto. En el octavo punto tenemos que escribamos debajo de cada imagen el título del relato de la antología que hace referencia. Aquí vemos el hombre caimán, en la segunda tenemos 100 años de soledad. En la tercera, el nacimiento de Boriken. Y en la tercera tenemos los amigos del hombre. Pasamos al siguiente punto. En el noveno punto tenemos que expliquemos con tus palabras qué significa cada frase. 100 años de soledad no consiguió disuadirlo, que no pudo convencerlo de que no lo hiciera. Los amigos del hombre, la última noche que se iba a morir. El nacimiento de la isla Boriken, piedra submarina que estaba bajo la superficie
del mar. El hombre caimán, la verdadera historia, que hay más versiones. En el hombre caimán hay muchísimas más versiones. Hay una en que era un hombre que le gustaba espiar a las mujeres bañarse en el río y cogió dos pócimas. Una era para convertirse en caimán y la otra era para convertirse en humano, pero él iba con un amigo, entonces el amigo él se tomó la del caimán y el amigo, de los nervios que le dio, hizo caer un poquito y su cabeza quedó normal y su cuerpo de caimán y el resto la botó, entonces por eso quedó el hombre caimán. Entonces hay varias versiones del hombre caimán. En la 10ª dice que imaginemos otro final. No, esa no la vamos a hacer. Listo. Entonces vamos a terminar de desarrollar el 9 para pasar a la página 59. Pasamos a la página 59. El primer punto no lo vamos a realizar porque es para escoger uno de los textos, pero no, esa no la podríamos hacer. En la segunda tenemos que escribamos frente a cada título la clase de narración a la que pertenece. El nacimiento de la isla Boriken es un mito. Mito. 100 años de soledad es una novela. El hombre caimán es una leyenda. Y los amigos del hombre es un cuento. ¿Listo? Entonces mito, novela, leyenda y cuento. Ustedes lo van a escribir en la línea. En el tercer punto tenemos que encontremos en la sopa de letras 4 palabras relacionadas con la leyenda. Vamos a buscar. Tenemos un poquito más grande. Oralidad. A ver, otra. Ah, mira, acá dice relato. Acá tenemos otra que dice costumbre. Acá tenemos popular. Y acá encontramos fantasía. Entonces la vamos a escribir en los renglones. Entonces encontramos oralidad, relato. Voy a escribir una por una. Relato. Popular. Fantasía. Encontramos 5. ¿Y cuál es la que me hace falta? Costumbre. Listo. Pasamos
al siguiente punto. Voy a dejarles un momentico más. Si no alcanzan, entonces pausamos el videito para que terminen de hacer el segundo y el tercer punto. En el cuarto punto tenemos que identifiquemos con una X, marquemos con una X, la característica correcta de la novela. El autor es anónimo, es decir, no se conoce su nombre, no. Relata la fundación de ciudades y naciones, eso es un mito. Relata el origen de la vida, no. Crea varias historias entrelazadas o en una central, es la correcta. Señala qué semejanza entre los mitos y las leyendas se aprecian en los relatos El nacimiento de la isla y El hombre caimán. La extensión de los relatos, el tema del que desarrollan, su autor es anónimo, la clase de personajes. Siempre su autor va a ser anónimo. Pasamos a la siguiente página. El punto 6 es punto de tarea, entonces no lo vamos a realizar. El punto 7 lo vamos a realizar. Completa correctamente las oraciones. Aunque los personajes del relato sobre Boriken no son dioses, la historia es un mito, porque relata el nacimiento de Puerto Rico. El relato El hombre caimán es una leyenda que busca explicar la desaparición del vendedor de frutas y de Roquelina. El relato completo de 100 años de soledad ocupa 351 páginas, por lo tanto es una novela. Atravesar las llanuras de las estrellas y meterse en los sueños de los humanos son dos elementos imaginarios en los cuentos de los animales. El punto 8, que es inventar un mito sobre el origen del arco iris en el cual los personajes sean dioses, semidioses o héroes con poderes sobrehumanos, es tarea. La 9 dice que conviertan la leyenda al cuento de los amigos del hombre y tengan en cuenta los elementos característicos, lo van a hacer con ayuda de los papitos. Y el último es un resumen de un párrafo de los aspectos que resultaron más interesantes en los 4 géneros estudiados. Entonces van a decir cuál le parece más bonito, si les gusta más la novela, si les gusta más los cuentos o si les gustan más los mitos o las leyendas. ¿Listo? Entonces de tareita tienen para desarrollar el punto 6, 8, 9 y 10 de la página 60. Esa tareita la pueden presentar de hoy en 8 o mañana, los que puedan. ¿Listo, mis niños? Entonces así finalizamos nuestra clase. Cualquier duda, inquietud que tengan acerca del tema de la clase, me pueden escribir para yo sacarlos de dudas. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Un abrazo.